Hola otra vez, todo el mundo, a una semana más, siempre. Hoy estoy grabando un poco más tarde, hay menos tráfico. La mañana fue un caos, Windows no funcionaba, había mucho ruido, tenía trabajo, fue un lío, entonces hoy es un poco más tarde. Tal vez salga mejor todo, tal vez fue algo bueno enfrentar esta locura de la mañana. También quisiera hacerlo un poco más rápido por lo mismo. Eh, el avance de esta semana es curioso porque creo que va a parecer muy poquito, al menos me da esa impresión, pero a la vez es muy emocionante. A mí, no sé, me he sentido muy bien esta semana. Les iré mostrando un poco por qué, aunque, repito, siento que no va a parecer tanto. Y trataré de hacer algunas notas acerca del proceso de pensamiento que tengo para, pues no sé, por si ayuda para ustedes o para mí y así. Le mostraré rápidamente dónde va el dibujo, la ilustración que estoy haciendo de Huapango Torero. Va así. Se ve muy poquito, pero al menos he podido ya comenzar a entintar. Eso de entrada es lo más bonito. Tintar así un montón. Les iré explicando, pero es difícil encontrar las palabras adecuadas para compartir lo bien que se ha sentido hacer algunas líneas como en alguna otra época. Entonces, esto ya está entintado y... y así, no sé. Falta todo esto. Digitalmente tomé algunas fotos no muy buenas y ahí iremos viendo. La idea no es verlo a detalle, pero sí compartir un poco el proceso. Sí, lo que fue pasando mientras se daban estos ligeros pero representativos avances, para mí al menos. Sí demuestra que va algo lento esto, pero no sé, me he sentido bien. Haré un pequeño paréntesis. Creo que si tal vez estuviera haciendo esto sin pensar que como a la par en tiempo, no sé cómo decirlo, como que una especie de misión de cumplir ciertas cosas para ciertas fechas, o simplemente tratando de robar un tiempo que de repente, como decir, tengo esta semana para hacer este ejercicio, entonces lo haré. Creo que no me podría dar el tiempo de hacer, por ejemplo, todos los estudios que hice para esta ilustración. Hubieran sido algunas cosas, hubiera querido acelerarlas, lo cual no está mal, o sea, creo que es algo que muchas veces es conveniente, tener una limitante y una limitante de tiempo. Pero estoy disfrutando mucho el poder hacer esto porque los resultados son para mí al menos más interesantes de lo que, más emocionantes de lo que yo esperaba de principio, desde la composición, el tiempo de diseñar los personajes me gustó mucho porque yo había pensado una cosa muy distinta al principio. Vayamos viéndolo porque empecé con el dibujo en lápiz y lo tengo por aquí, podemos revisar. Dejen cambio aquí a la tableta. La foto es muy mala, lo siento. Eh, pero pues ayuda. No es solo que sea mala por, digamos, ser de mala calidad o algo así, por la escala, quiero decir, sino por el contraste. He tratado de que estos trazos con lápiz sean muy tenues, para que no sea un lío borrarlos, y para que me den cierto margen de, ¿cómo llamarlo? Un avión. De improvisación gráfica, digamos, cuando estén tintando. Que la línea no se vaya por algo ya 100% marcado, que tome un camino nuevo, que haya pequeños accidentes controlados de alguna forma, o sea, en un margen específico. Entonces, bueno, por eso es tan mala la calidad de esta imagen, pero vamos a ver cosas. Les decía que me gustaba mucho el resultados en los que no había pensado, como el diseño de los personajes. Originalmente, no sé, por ejemplo, yo había pensado que todo fuera a ser un poco más sintético. Hay un nivel de síntesis que me gusta,
Pensaba que el toro iba a ser más redondo o algo así. Al principio no sabía ni cómo iba a ser. Creo que era como un humano con piernas muy largas, así, como bailando, pero con cuernos, como algo así, ¿no? Y, y a la hora de estudiar a los toros, ver sus proporciones, su anatomía y todo esto, me parecía emocionante respetar algo de eso, porque es lo que les daba encanto, ¿no? Toda esta masa enorme con patitas, son casi como unos perros salchicha, o algo así, no sé cómo decirlo, pero hay un encanto en eso, que creo que es lo que también los hace reconocibles. Pasa hoy la sirena. No sé si se escucha. Escuché el anterior y la verdad es que no entraba ruido, pero más que ciertas veces. Lo que me preocupa a veces cuando hay ruido no es tanto que entre en sí, sino que como el micrófono está tratando de implementar un filtro para aislar mi voz, cuando entra mucho ruido, ya no sabe bien qué aislar y la voz empieza a sonar muy rara. De hecho, la voz que se escucha todo el tiempo ahorita no debe de ser la más adecuada, la más realista, porque ya de entrada ahí está intentando todo eso. Pero bueno, eso ya lo hemos hablado otras veces. Seguiré con el toro. Entonces, bueno, llegar a este tipo de síntesis me gustó un buen. La cara es más sintética que el cuerpo, tiene lo que quería. Puedo usar elementos muy gráficos como poner los cuernos de los toros en cualquier dirección que yo quiera. No tengo que ser súper realista. Los ojos pueden ser lo que yo quiera también. El cuerpo es, sí, no es completamente realista, pero sí es muy anatómico. Me gustó rescatar algunas líneas que, que encontraba o adivinaba, ¿no? Si no estaban ahí del todo, porque no tenía un toro que se pudiera parar así. Al menos yo trataba de colocar la anatomía como yo quisiera, como me gustara, y me gustaron unos ritmos que aparecían. De esta foto que tomé, que esto fue uno de los primeros días de la semana, luego hice algunos arreglos, sobre todo en el ritmo de los brazos. Traté de que fueran un poco más curvos ligeramente. Este, y fui cambiando muchos detalles, estos árboles, que ya se me olvidó el nombre de cómo se llaman. Déjame ver, era fácil encontrarlo. Lo voy a buscar rápidamente y les digo. Ah, en Celaya hay un montón. De hecho, busqué literalmente árboles de Guanajuato y, y así fue como me decidí por estos. No sé si es un sabino, ¿sí? No, según yo no. Ah, es un árbol que últimamente tiene muchos usos, como para hacer aceites y cosas así. Ay, no sé, no me acuerdo. Si me acuerdo un día les digo, pero verán las vainas, tal vez alguien las reconozca. Tienen vainitas que se usan para muchas cosas. Y bueno, traté de respetar eso. Estuve haciendo los planos, o sea, los distintos aquí hay. Tratando de separar lo suficiente ciertos planos. Había querido de repente, por las cosas que había mostrado en papel, separar el cielo también en pequeños planos para hacer el ashurado más fácil, según yo, pero al final dejé un gran plano. Em, Empecé a dibujar algunos toros aquí, que estos toros solo tienen que existir como siluetas. Espero que eso salga bien. Me emociona mucho llegar a esta parte porque estos toros no tienen que robar mucha atención. Entonces solo será un juego de valores interesante. Y está aquí todo lo demás del toro. Dibujé el toro completo, aunque es posible que esta parte se difumine un poco. Y pues nada, tengo finalmente aquí a estos toros en primer plano que de alguna manera compartirán con los árboles un espacio un poco más gráfico y plano, pero no me refiero a plano del lugar de posición en el espacio, sino, bueno, lo verán en un momento. Bien, ocupa el mismo espacio que el marco. De hecho, si ven al momento en que tomé esta foto, ya había empecé a entintar, lo primero que entinté fue el marco. Y tan solo eso, tan solo entintar el marco me emocionó un montón. No sé por qué, es difícil de explicar. Usar las plumillas, la tinta y eso. Y lo que les decía la otra vez, se comienza
hay una especie de acto de fe. Con tantas pruebas que hice, creo que estoy más confiado en que todo saldrá bien. Pero llenar este espacio es como muy emocionante, porque también pueden haber muchos errores, pero no sé. Es emocionante ir viendo qué está pasando. Luego pasé a esta etapa. Bueno, también diseñar el niño fue emocionante, buscar el ángulo más adecuado de cosas, de los brazos, de la mano, de la cara. No sabía si quería que el toro mirara hacia abajo o hacia el niño, pero sentía que si miraba hacia el niño iba a haber mucho juego aquí, como que los dos iban a estar, no sé, retroalimentando y así mucho, y quería que estuvieran más bien, este, inmersos en un juego comunal, digamos. Entonces, bueno, en otra sesión, piensen que en esa semana no tuve mucho tiempo, entonces las sesiones fueron cortitas, como de 40 minutos. Tal vez en alguna llegué a 50 o algo así, pero fueron muy cortitas. Entonces, por ejemplo, en 40 minutos solo alcancé a dibujar muy bien, a dibujar mejor estos árboles. Y hice las correcciones del toro. Si ven aquí, tiene los brazos un poco más cortitos. Entinté los árboles y además entinté la silueta de los personajes. Porque quería, en inglés se dice commit, como que comprometerme, como que dar el salto ya definitivo a saber cuál era el límite de ciertas áreas que iba a estar definiendo. Y como iba a comenzar con el cielo, quería hacer este ejercicio que casi nunca hice en mi vida, pero me lo recomendaban muchos maestros. Y no es porque fuera bueno, solo es lo mismo, es porque me da un poco de miedo y creo que tener suficiente control para saber cómo va a funcionar todo, que en lugar de empezar con cosas interesantes como la cara del toro y preocuparme por definir eso, mejor voy a comenzar de arriba hacia abajo para evitar accidentes de que mi mano se mancha con la tinta, que algo se ve extraño, no sé. Y entonces por eso hice esta silueta para tener la libertad de comenzar con el cielo y, y nada, sentirme seguro. ¿Qué más puedo decir de este? Pues no mucho, no ha cambiado mucho nada. Hablaré luego un poco del ashurado en esta sesión, tal vez en las siguientes también. Pero bueno, me gustó hacer esto. El detalle no es el mejor en estas fotos, pero cuando lo acabe y lo escanee, ya les dejaré un poco más de detalles. Pero de entrada se nota, ¿no? Empieza a crear algo, ¿no? Empieza a crearse algo aquí. Y luego hice esto, que es muy poquito, otra vez, otra sesión completa de unos 50 minutos. Y solo me alcanzó para definir un poco el cielo, sus estrellas, sus huecos aquí. Este, y unos árboles que están acá casi en el mismo plano, o sea, casi comparten el mismo valor, si se fijan, si lo vemos chiquito. Sí hay una diferencia entre los árboles y el cielo, pero es muy mínima y quería un poco eso. Les había contado que en las pruebas que hice en el papel había usado para el cielo, para esta trama específica, ni siquiera trama para este extendido. Una plumilla más pequeña, la más pequeña que tengo la quería usar para el cielo. Y lo empecé a usar para estos árboles y tal vez la use para algunas texturas alrededor del fuego que va aquí, por la sutileza, las cosas que me permite crear, ¿no? El tipo de textura que hay. Pero eso será curioso, habrá que ver cómo funciona todo por acá abajo, cuando tenga que hacerlo. Si se fijan, les había dicho que no había hecho la silueta de los personajes, si no la terminé aquí abajo, en toda esta área del toro, no es porque dijera, es que eso no lo necesito ahorita, sino porque quiero que no haya contorno aquí abajo en la parte del toro. Porque espero que por el fuego, como que quiero simular esta sensación de ¿cómo se dice en español? Glow, el resplandor, digamos, del fuego. Entonces quería que se difuminaran algunas figuras. Y bueno, veamos si eso sale bien. Sí. Del cielo no hay mucho que decir, todo es totalmente horizontal. Originalmente había querido hacer líneas muy grandes, muy largas, pero la verdad es que, no sé, aparte de que me gusta, de repente todas estas pequeñas manchas que se hacen, como parches, este, que da el hacer como el ashurado en pequeños grupos,
No sé, me daba más seguridad y me da más diversión porque es menos tenso. Tal vez si lo tuviera que hacer muy muy bien, hasta hubiera usado una regla, no sé. Pero me gusta esto y me gusta cómo se ve la sensación. Ahorita es cierto que como esto es lo que está ahorita en el papel, esto es lo que llama más la atención, es difícil imaginar cómo se va a comunicar con todo esto y puedes resaltar mucho, puedes resaltar mucho algunos detalles, como ciertos valores aquí o acá, pero creo que conforme vaya agregando más, todo eso se irá colocando en su posición adecuada, creo yo. Este... Y pues nada, si se fijan, la única diferencia entre el cielo y estos árboles es la dirección de, de las líneas. Ah, algo que siempre menciono, alguna vez un amigo me dijo cosas, me preguntó que cómo le hacía para pintar, ¿no? Que le gustaba pues, todo eso y quería meterse y así si tenía algún consejo sobre esas cosas. Y le decía que con palabras que ahora tengo un poco más pensadas, le decía que tal vez era conveniente que como la tinta es un medio muy directo, ser consciente de entrada del peso y el carácter gráfico que te da cada línea. O sea, si yo pongo una línea aquí y luego algo aquí y así, no sé, si tengo un ojo que estoy haciendo. Si de repente siento que salió mal, puedo intentar corregirlo y hacer cosas, pero no va a funcionar como el lápiz. Conviene estar conscientes de que cada cosa que vayamos poniendo va a ir teniendo un peso muy grande, muy directo. Y con ese peso vamos a crear muchas cosas al mismo tiempo. Vamos a crear dirección, por lo tanto también volumen, em, tono. La frecuencia en la que aparezcan estas líneas va a crear un tono, como aquí, ¿no? Crea un tono completo, un gris. Y también va a crear textura, obviamente, ¿no? Hay una direccionalidad y todo eso. A veces yo mismo confundo esta cosa de dirección con textura, porque hay dos cosas que quiero diferenciar que no termino de saber cómo diferenciarlas, pero yo les llamo así, dirección y textura. No sé si sea volumen y textura, tal vez sea mejor. No sé. Eh, Porque sí, o sea, aquí la dirección de las líneas es evidente, ¿no? Y solo ese cambio de dirección crea una textura distinta. Creo que es eso, la dirección crea una textura, no sé, lo iré pensando. Aquí, por ejemplo, las direcciones más erráticas crean otro tipo de textura, ¿no? Otro tipo de volumen incluso y todo esto. Y pues sí, no es lo mismo, por ejemplo, vamos a hacer un experimento. Digamos que tengo a una persona misteriosa con un sombrero. Y pongámosle de una vez ojos y eso. Vamos a copiarlo. Y, por ejemplo, no es lo mismo tener esto, que bueno, aquí podría hacer más cosas, ¿no? Por ejemplo, podría meterle algunos segundos, un segundo pase de ciertas líneas y resaltar algunos detalles y así. Pero bueno, no es lo mismo hacer eso que hacer esto, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en la cara, buscar ciertos ritmos. Me está saliendo bien feo, pero espero que el ejemplo tenga sentido en cuanto lo acabe. Ah, es que me he desacostumbrado de los shortcuts de este programa.
Aquí ya le ponemos un poco otro tipo de direccionalidad. Y pues nada, ¿no? Incluso le podríamos hacer aquí otros detalles a este. Y aquí más detalles a este. Siguiendo la dirección específica que estamos marcando. Tiene pelo por aquí. Pero bueno, las sensaciones son distintas. No sé si se alcanza a ver, pero para mí al menos. Este es un poco más plano. En cuanto a plano me refiero a que en comparación a este me parece que sí tiene más volumen, tiene ritmos que juegan, llama más la atención todo lo que está pasando aquí, cómo las líneas quedan abiertas en algunos lugares. Da la sensación de luz y de cierto modelado de la cara y eso. Y bueno, entonces ninguna de las dos es mejor. Solo se tiene que usar para diferentes cosas. Tal vez yo podría usar a este personaje Ashurado de esta manera. Si quisiera que quedara un poco más atrás, si no fuera tan importante, o si quisiera que fuera un poco misterioso, muy difuminado, no sé. Y este otro podría usarlo para cuando el personaje quiera que se sienta un poco más físico, tal vez en planos más en los que tiene que llamar más la atención o algo así, más primeros planos o algo. Em, y eso, a eso me refiero con la importancia de saber la diferencia, ¿no? De cómo cada línea crea estos efectos distintos de dirección, de volumen, de tono, de textura. Si alguien de casualidad tuvo el reflejo de decir salud, aunque no estamos presentes, gracias. Este, y bueno, eso es lo que quería decir. Y bueno, con cada plumilla además es distinto, ¿no? Porque no es lo mismo hacer este tramado con esta línea que intentar hacerlo con estas líneas, ¿no? Incluso si las pongo aquí juntas se ve la diferencia entre esta parte y esta. Entonces, bueno, esas son algunas notas que tenía sobre esto. Tal vez conforme vaya avanzando les comparta lo que va apareciendo de todo esto. Pero si se fijan aquí ya, esto lo hice con una plumilla, los árboles, con una plumilla más gruesa. Y la textura es muy muy cerrada, en las líneas solo quedan manchitas blancas. Tienen mucha dirección, o sea, todo va siguiendo la dirección de los árboles. Y conforme vaya avanzando veré si hago más oscuras algunas partes para darle un poco más de volumen también a cada árbol. Estas dos partes de aquí, el cielo y estos árboles del fondo, están hechas con la misma plumilla, casi la misma trama, casi la misma separación entre las líneas, pero la diferencia está en la dirección que les doy. Y eso crea un volumen y una textura distintas. Este, y un cambio de valor si se fijan también. No solo por la trama en sí, por qué tan juntas están las líneas, sino también por la acumulación de cosas, como en cada lugar donde cada parche de ashurado se junta, se crean estas cosas como curvas. Esa acumulación de distintos valores un poco más oscuros también le suma valor a todo el área en general, ¿no? Que se agrupa. Les había dicho que estos toros de enfrente iban a estar en un plano más gráfico, porque así como estos árboles, que parece que están ahí, pero al mismo tiempo no comparten el espacio de todo lo demás, porque si se fijan incluso están un poco fuera del primer marco. A estos toros les va a pasar lo mismo, entonces van a ser muy gráficos y puedo hacer muchas cosas con ellos. Me emociona llegar a esa parte, pero es lo último que voy a hacer. Lo más delicado creo que va a ser definirlos a ellos. Este experimento de estos toros aquí también sería interesante. No sé, vamos a ver, todo es interesante. Pero también todo está pensado así, ¿no? Les decía alguna vez que me convenía a mí, y yo creo que lo recomendaría a la gente que quiera hacer cosas, no pensar cada cosa que se hace como una obra, como, esta es mi obra, ¿no? Este es no sé qué. Cada obra es un ejercicio. Puede ser un ejercicio temático de entrada, cómo yo puedo expresar esto, cómo yo puedo decir esto y demás, componiendo la imagen y todo eso, pero también hay muchas cosas que se pueden ejercitar. Aquí he ejercitado un montón de cosas, ¿no? El entintado, como claramente, la composición, el, no sé, los valores, el diseño de personajes. Y
tengo más o menos al menos una noción, eh, tengo una noción más o menos clara de hasta dónde tiene que llegar cada pequeña prueba o cada pequeño reto, ¿no? Por ejemplo, lo de los valores, qué cosas quiero intentar y así, ¿no? Y ver si funciona y si no, pues ya estará ahí de todas maneras. De todas maneras, si no funciona algo, conviene intentar salvar la pieza como sea. Eso también es un reto interesante. Si algo no nos salió como pensábamos, pues recurrir a todo lo que hemos hecho antes para salvarla. Y está chido. Eh, Eso es prácticamente todo lo que tengo en esta pieza esta semana. No es mucho, les decía. Tal vez de entrada no parece tan emocionante, pero a mí me ha emocionado mucho. En serio, esta última sesión donde solo estaba haciendo el cielo y los árboles, solo estaba escuchando música y haciendo línea tras línea tras línea, se siente muy bien. Hacía años que no hacía esto. O bueno, lo había hecho alguna vez en pequeños ejercicios, en libretas, pero no es exactamente lo mismo. Puedo enseñarles rápidamente, dejen busco mi libreta, algunos ejercicios que tengo por ahí. Oh, perdón, es que no estaba muy listo para esto. Pondré la cámara otra vez. Ah, vean, a ver si se ve bien. Yo creo que conviene que cada vez que hacemos un ejercicio de dibujo, algún día espero, y será parte de estas bitácoras, espero hacer una serie de videos explicando como una forma que yo tengo con lo que yo creo que es lo mínimo necesario para dibujar mejor. Entonces conviene, por ejemplo, en esta página, tengo dos tipos de dibujos. Aquí tengo un dibujo en el que estoy buscando más las formas del personaje, del objeto, del sujeto. Y este es un ejercicio de valores, donde con la trama de la tinta estoy intentando buscar otra cosa. No sé, son búsquedas distintas. Creo que conviene que haya cierta claridad cada vez que vamos a enfrentarnos a esto. Luego podré entrar más en eso, pero bueno, así es como funciona. Este es otro, esto era en la playa. Entonces, me dijeron que hiciera esto, sí. Ah, no se ve mucho. Entonces, bueno, si se fijan, aquí también uso las líneas de maneras muy distintas. Vamos, vamos, enfócate. Para dar textura, volumen y así, ¿no? Am, sí, no, creo que no hay nada muy interesante. Solo es eso, ¿no? De repente paso de dibujos de caras a, así nada más por su forma, a dibujos, a estudios un poco también de formas y de valores al mismo tiempo. En fin, eso es lo que tengo por ahora. También hice unos avances de Juan Darien, de la película que estoy intentando escribir. Más que película, hablaré de cada proceso. Si ahorita es un argumento, ¿no? Una adaptación de este cuento de Horacio Quiroga, que pueden buscar en internet, está cortito. ¿Y qué puedo contar de eso? No hay mucho que mostrar, o sea, tengo un montón de texto por ahí, pero no puedo contarles mucho acerca de eso. Les puedo contar los problemas a los que me he enfrentado, que son... bueno, está el cuento ahí, y más que adaptar la historia completa, estoy adaptando los personajes. O sea, estoy haciendo una historia muy parecida, recojo eventos que suceden, pero extiendo ciertas cosas que pasan. Y había pensado en eso, ¿no? Ya tenía como una especie de listado de beats narrativos que tenían que pasar. Y los tenía guardados por ahí, o sea, los tenía ordenados escribiendo con eso una especie de argumento, ¿no? O sea, podía recorrer toda la película de manera breve en una página o algo así. Y entonces lo que he hecho ahorita es tratar de agrupar algunos y separar otros en como bloques narrativos, podría decirse escenas, por ejemplo, tratar de ver qué pasa en cada escena, o sea, cuál es el objetivo de cada escena
Yo lo que ha sido más interesante es que a veces cuando escribimos sabemos que queremos que pasen ciertas cosas, pero no estamos seguros de si el personaje, de si corresponde al personaje. No es que otra vez como en todo esto del arte, eh, no tenemos necesariamente que buscar el realismo, el hiperrealismo, lo que sea. Buscamos coherencia y verosimilitud ficticia también, ¿no? Y narrativamente funciona así, o sea, nos convence más, nos da más placer y es parte del reto ir hilando una historia en la que la historia se crea por las decisiones casi naturales del personaje. Entonces, por ejemplo, si yo había escrito, no sé, algo como, no sé, una chica se enamora de un chico y deciden robar un caballo para, para escapar, ¿no? Y yo creo que eso tiene que pasar porque después, no sé, me gusta la idea de que eso va a llevar a un final, que va a entregar, que va a poner a prueba la tesis y todo eso. Y, y entonces como que tengo que pensar, para hacerlo más emocionante, tengo que pensar qué de verdad haría que estos personajes se entraran en esa situación y actuaran como yo quiero que actúen, ¿no? Porque de entrada hay muchas dudas ahí, ¿no? O sea, de entrada, por qué se iban a escapar juntos? ¿Solo por estar enamorados? ¿Es suficiente que estén enamorados para decidir escapar? Escapar es una palabra que además implica una contraparte, ¿no? ¿De qué escapan? O sea, por ejemplo, esta chica como vive, ¿no? Igual y vive con su mamá y su tía y son muy felices. ¿Por qué habría al enamorarse simplemente decidir no solo escaparse, sino además robar un caballo e irse, ¿no? ¿A quién le roban el caballo? O sea, ¿quién está presente ahí? Eh, ¿Y por qué el personaje, el otro, el chico también, por qué quiere irse? ¿Por qué deciden eso? ¿Qué es lo que creen que van a lograr con eso? Como que es tratar de meterte en la mente de cada uno, ver quién es el personaje principal, ¿no? Quién está llevando la tesis, ¿no? Hasta, o la premisa, hasta su final. Para más o menos, por ejemplo, en cada escena trato de ver qué es lo que se supone que quiere cada personaje en la escena. Eh, Ese personaje quiere esto, ¿por qué lo quiere, no? Este otro personaje quiere esto, pero también por qué, ¿no? ¿Y por qué haría eso? ¿Es suficiente lo que ha pasado antes para que pase esto? Y tratar luego de hacer que cada escena que va siguiendo sea un resultado del anterior. Se robaron un caballo, entonces de repente que puede ser que, no sé, que el dueño del caballo pierde a su hijo porque ya no pudo buscar un doctor, porque no tenía caballo para ir a buscarlo o algo así, lo cual no afecta a los personajes de inicio hasta que vuelven después de su escape fallido y ven que por su culpa murió alguien, ¿no? Por ejemplo. Entonces tiene una nueva situación que fue a causa de sus decisiones anteriores y todo eso, ¿no? Tal vez exagero un poco, pero la idea es ir haciendo eso, ¿no? Y tratar de cada cosa que se abra, que cierre e ir haciendo ecos. Y es bonito, es agradable. Ahorita me estoy enfrentando a eso, porque de alguna manera muy ingenua había escrito todo este argumento, entonces ahora lo tengo que poner a prueba, ¿no? Ponerlo a prueba con los propios personajes, como se van apareciendo de a poquito, van apareciendo no solo bueno, aparecen muchas cosas, sus personalidades, sus necesidades, sus tendencias, y eso es emocionante. No sé luego cómo iré pudiéndoles mostrar esto, como no puedo dedicarme al 100% en eso, porque no es algo que quisiera, no es tanto que no pueda, no tengo el... Sí, tengo que hacer estas dos cosas a la vez. Entonces, todo, por ejemplo, el material gráfico que pudiera querer hacer para esta película, por ejemplo, si quisiera hacer una Biblia eventualmente, creo que todas las cosas de estilo, pruebas de animación que quisiera hacer, las tendré que probar con otras cosas, como en otros pequeños proyectos. Por ejemplo, tengo algunas ideas de GIFs animados, como aparte de toda la película. Entonces, ciertas decisiones gráficas, por ejemplo, de animación, podría intentarlas en esos GIFs. Es un poco la idea. Y no sé, al final divertirme un poco también. Este, llevarla tranquilo, e ir viendo qué va pasando. Em, y ya, eso es todo por esta semana. Sí. Eh, sí, creo que es que tengo aquí mis notas al momento. Va, 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 va. Sí, creo que es todo. Muchas gracias por
si ven esto, por acompañarme una semana más. Espero que haya tenido sentido. Y bueno, esta ilustración casi se acabará pronto. Se tiene que acabar la siguiente semana y si no, tal vez la otra, pero ya no le queda mucho. Después de eso, iré pensando en qué sigue. Y será emocionante ver qué pasará. Va un mes de esta. Un mes haciendo una ilustración. Es un buen... Luego les contaré cuántas horas implica eso, porque no es que haya estado el mes haciendo esto. Pero y llevo un conteo de las horas de todo lo que hago prácticamente, incluso de estas bitácoras, de cuánto me lleva hacerlas. Entonces les contaré al final cuánto me llevó a hacer la ilustración, como sea que quede. Un abrazo grande, gracias y espero que tenga sentido. Nos vemos.